buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en este hermoso día, día 19 de septiembre, hermanos. Estamos aquí a las 5:30 de la tarde haciendo el video y es una grande bendición, hermanos, y también saber que pues el día de hoy fue un día, pues, de cierta manera tembloroso. Ya se acaba pues de cumplir, ¿no? Esa expectativa del mes de septiembre acá en el sur, acá en donde tiembla, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues fue en el estado de Michoacán. Pero bueno, damos gracias a Dios que no ha habido daños, ¿verdad? Tan ostentosos, tan graves en cuestión de las vidas de las personas. Todo quedó en algo sencillamente material. Damos gracias a Dios por ello. Y pues bueno, hermanos, continuamos en este día, ¿verdad? El lunes, estamos a día lunes. Y en el Salmo 51, hermanos. La razón precisamente de la cual he venido diciendo de que vamos a terminar como en el 57. Es por eso, ¿no? Por también este capítulo, el capítulo 51 y otro más. Eh, ¿Para qué? Para terminar lo que son los salmos, una parte, ¿no? Después vamos a continuar, pero lo vamos a ir alternando, ¿no? De tal manera de que mejor vamos a ver cartas más pequeñas o libros o historias en donde podamos también ir a tocar otros temas, ¿no? Pero bueno, en el Salmo 51, hermano, lo titulé de la siguiente manera. Podemos ver el título que dice: Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Este título lo tomé en el capítulo de Mateo, capítulo 5 de Mateo. En los primeros versículos, ¿verdad? Dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, o los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Curiosamente, antes de este versículo se dice bienaventurado, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Entonces, uno no puede llegar a entender la magnitud y la necesidad de ser saciados por la justicia de Dios si no entendiéramos nuestra miserabilidad o lo miserable que somos. Ahora bien, este pasaje muchas de las veces se malusa por muchas figuras políticas, ¿no? Que siempre pelean según el pos del pueblo y empiezan a ellos a querer hacer tipo de propaganda en cualquier lugar, en México, sobre todo en el sur de Latinoamérica, ¿no? Venezuela, Colombia, El Salvador y bueno, en cierta manera muchos hasta Cuba, muchos países mal utilizan este versículo, ¿no? Esta frase. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque la mayoría de las veces se usa para decir que queremos justicia, ¿no? Sobre todo cuando hay algo tan triste o tan oscuro en la política y quieren justicia, quieren verdad. Y la verdad, pues no puedo yo comprender, ¿verdad? El dolor que pasan las familias al tener pérdidas familiares de manera injusta. Pero déjenme decirle con todo respeto y cuidado de que este versículo no aplica allí, que esta frase o este título, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, no se está refiriendo a cuestiones de la ley, no se está refiriendo a cuestiones de leyes humanas o de hechos o sucesos. Se pueden aplicar, sí, sí, una aplicación, tomando como ejemplo, sí, pero la intención o la interpretación de este texto se refiere a la persona que tiene esa claridad, esa sed y esa hambre de que su vida y de que su ser sea perdonado por el Señor, sea justificado, sea libre de todas sus malas acciones, tanto pasadas, presentes como futuras, y de toda esa condición humana, poder ser libre y ser justificado, ¿verdad? De esa deuda que tenemos delante del Señor por toda nuestra maldad, porque dice la Escritura que no hay uno ni siquiera, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien realmente. Podrán ayudar, podrán hacer ciertas cosas, pero realmente algo que llegue a llenar el carácter de Dios, hermanos, no hay nadie que lo pueda hacer. Entonces, dicho de esta manera,
El Salmo 51 es una clara explicación. El Salmo 51 es una clara explicación de aquel que tiene hambre y sed de justicia. Es una clara explicación, es una clara definición del significado de esta frase y de que está esa promesa de que seremos saciados. Y noten, hermanos, dice el salmo, y es un salmo de David, se lo da al músico principal, o el músico principal se encarga de dirigirlo. Dice, cuando después de que se llegó a Betsabé, ¿verdad? Cuando él cometió adulterio, metiéndose con la mujer de un soldado de Urías Eteo, y se llegó, y luego dice que no fue cuando él se llega, sino cuando él es confrontado. O sea, cuando viene Natán, el profeta Natán, y lo confronta con su pecado, entonces él expresa estas palabras, las escribe y dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces podemos entender, hermanos, que para que haya una persona que tenga esa sed, una sed tremenda más fuerte que la del desierto, un hambre más fuerte que durar días sin comer, es esa sed y esa hambre de ser justificados, que la mente, el corazón y el alma se juntan para decir, Señor, necesito en gran manera ser perdonado por ti. Y el salmista, el rey David está diciendo, Señor, ten piedad de mí, he pecado, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está diciendo, Señor, yo sé que tú puedes, pero hoy delante de ti estoy confesando mis pecados y tengo esta necesidad de ti, de ser justificado, de entender tu perdón, de entender tu purificación. Y vamos a ver cómo lo viene describiendo, hermanos. Entonces, es algo precioso, yo te invito a que lo analicemos de la importancia de ese salmo. Yo quiero que veamos versículo por versículo y dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y es que, hermanos, esa obra o esa experiencia, esa situación de buscar de tener esa necesidad de buscar ser limpiado, hermanos, también es una obra del Padre. Es una obra del Padre mediante su Espíritu Santo y su palabra. Entonces podemos ver esa realidad, hermanos, y eso es lo que tenemos cada día que descansar. Todo aquel que viene a Cristo entiende que en Cristo es posible, que podemos ser lavados más y más de nuestra maldad y limpiar nuestro pecado y entender que fuimos crucificados juntamente con Cristo y que podemos vivir siempre en santidad. Pero todo va a partir en una reconocer tan claro como lo hace el salmista, pero también una fe tan profunda de entender que la gracia es más que suficiente para poder hacer realidad todo lo que se pide en ese salmo. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, noten, hermanos. Alguien que tiene hambre y sed de justicia reconoce sus rebeliones, no reconoce los pecados de los demás, no reconoce las actitudes de los demás, reconoce sus pecados. Y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, Señor, tengo presente esto. Y es lo que le pasaba al apóstol Pablo, que siempre recordaba, Señor, y lo decía, yo fui un perseguidor de los tuyos, yo fui alguien que asesinó, alguien que me amedrentó, alguien que humilló y Señor, y él estaba tan presente en eso, pero descansaba en su gracia, tal grado que decía que ha trabajado más que los apóstoles y decía, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces la gracia de Dios, hermano, nos da esa libertad. Mucha gente cuando viene a Cristo no se siente libre porque aún se siente imperdonado, vamos a decir así, o que no ha sido perdonado, pero el perdón está dado. Por eso siempre los apóstoles en el Nuevo Testamento nos dicen, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mirad que así como por uno pecamos, ahora por la obediencia de Cristo nosotros somos justificados, somos perdonados, porque eso es lo que necesita nuestra alma. Muchas de las veces el ser humano quiere cubrir, quiere engañarse, ¿verdad? Con algunos deseos cubiertos o cumplidos para librar su conciencia o buscar una autojustificación en su propia autoconciencia. Pero hermanos, solamente es en el medio que Dios ya estableció en su gracia. Versículo 4 dice,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Noten, hermanos, que alguien que tiene hambre y sed de justicia dice: Señor, yo reconozco mi maldad delante de ti, pero reconozco que tú eres justo y que eres perfecto. ¿Qué hace el ser humano? El ser humano que no tiene a Dios en su corazón va a criticar a Dios, va a pensar que Dios está jugando a ciertas cosas que no son de acuerdo a su lógica correctas, pero es que, hermanos, la justicia, la perfección, la santidad de Dios no sacia nuestra lógica, inclusive la rebasa infinitamente. Entonces, es algo precioso, hermanos. Versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Dice: Señor, traigo esto desde mis entrañas, traigo esto desde mi genética, traigo esto desde mi formación. Reconozco tanto mi maldad y reconozco que desde ahí tengo esa maldad. Versículo 6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Aquí estoy, te estoy confesando mis pecados, Señor. Aquí estoy reconociendo mi maldad tan profundamente, hermanos. Y eso es lo que hace. Alguien que tiene hambre y sed de justicia, hermanos, es aquella persona que reconoce profundamente el estado de su pecaminosidad. Y dice la escritura que serán saciados. Versículo Sigue el versículo 6: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, en la intimidad. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dejó una promesa muy hermosa. Dice: cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, al entrar en oración con el Señor, nos va a mostrar su verdad, su palabra, mediante el lenguaje, lo tengo que decir así, mediante el lenguaje del Espíritu Santo. Y ese lenguaje se hace entendible a nuestra vida mediante el arrepentimiento y la fe, y sobre todo la fe continua y constante de creer a sus palabras, en donde nuestras moléculas, o mejor dicho, nuestras neuronas y todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, se ponen en armonía para entender el lenguaje del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y no te estoy hablando, hermano, algo que no sea bíblico. El problema es que hoy en día la cristiandad está muy alejado de una experiencia continua con la comunión de su Espíritu Santo. Y aunque mucha gente tenga sus periodos devocionales, hermanos, solamente a veces lo hacen en su carne. Porque la clave, hermanos, es movernos en la verdad del Espíritu, no hablando por nuestra propia cuenta, sino observar cómo habla el Padre, nosotros hablarlo así, pero al hablarlo, aquí viene lo importante y lo interesante que tenemos nosotros los cristianos, y mayormente lo que nos dedicamos a predicar la palabra, que lo que prediquemos, hermanos, los estemos disfrutando, que lo que prediquemos lo estemos experimentando cada día. ¿Sale? No, hermano, yo de verdad no permito, bueno, por lo menos en lo personal, yo no permito que digan: bueno, tengo errores, pero mirad a Cristo. No, porque Pablo mismo dijo: imitadme a mí, así como yo de Cristo. Os ruego que me imitéis, dice la escritura. O como yo y los apóstoles, o los apóstoles y yo. Entonces, hermanos, es que tenemos que vivir en eso. Entonces, la clave es esa intimidad en comunión con el Espíritu Santo. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio, más blanco que la nieve, hermanos. Esa es la eficacia de su salvación. Cuando venimos a Cristo, nos entregamos, así nos deja de limpios, de chulos, hermanos. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque la exhortación de Dios hace que el pecado nos dé la consecuencia de nuestros hechos, o hace que las acciones de nuestros pecados o las consecuencias de nuestros pecados se hagan presente, y la confrontación del Señor por su santidad hace que nuestros huesos también resientan aquello que no estamos haciendo bien. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es algo precioso, hermanos. Esa es una descripción de alguien que tiene hambre y sed de justificación. No me eche delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, hermanos. Porque antes el Espíritu iba y venía,
Pero ahora no se va, hermanos. Esta petición del salmista, hermanos, hasta yo pude decir en aplicación de que ahora es una realidad. El Espíritu Santo no se va, está con nosotros porque fue enviado por nuestro Señor Jesucristo, que lo tomó del Padre. Es algo precioso, lo envió del parte del Padre y Él lo envió y el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino nos muestra toda verdad escuchando lo que el Padre dice. Y por último dice versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, Señor, levántame y dame la oportunidad de gozarme nuevamente y entender que tendré consecuencias por mis pecados. Pero Señor, de ahora en adelante, tu espíritu noble, genuino, me sustente, me cuide de volver a pecar y de fallar. Hermanos, vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a estar viendo la segunda parte y hermanos, es algo precioso. Esto es lo que la escritura dice. Esto es algo hermosísimo y espero que sea de mucha bendición. Que Dios te bendiga, hermano, y si Dios lo permite, mañana estaremos enviando nuevamente el pasaje. La segunda parte del Salmo 51. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. Que tengas un excelente inicio de semana.